Hola, ¿cómo están? Estamos en este segundo mensaje de esta serie que hemos titulado Principios Bíblicos para los Padres. Y la idea de estos mensajes es tratar de tener una guía como padres para poder nosotros dirigir a nuestros hijos, para que ellos puedan tener sabiduría, para que ellos puedan, llegando a cierta edad, pues tomar decisiones que sean sabias, tomar decisiones que sean de bendición para ellos y sean de bendición para aquellos que los rodean. El mensaje de ayer hablábamos de la importancia de enseñar la Biblia a nuestros hijos, que la Biblia sea como una brújula para ellos, que la Biblia sea como algo que los guíe. Y mencionábamos la importancia también de que hay que enseñarla por medio del ejemplo, de que yo como padre la debo leer, la debo meditar, la debo guardar en mi corazón para no pecar contra Dios y de esa manera poder enseñar a mi hijo que él necesita leer la palabra de Dios porque es importante. Hoy vamos a hablar de otro principio que nos puede ayudar muchísimo en la guía, en la crianza de nuestros hijos. Y este principio se llama enseñarle a nuestro hijo, a nuestra hija, la importancia de la oración. En toda la Biblia vemos cómo Dios nos invita a que vayamos a Él, en gratitud, que vayamos a Él para agradecer las bendiciones que nos ha dado, para que vayamos a Él también para pedir guía, para pedir sabiduría, para pedir consejo, para hallar consuelo, para hallar ayuda, para hallar también protección por medio de la oración. Es por eso que nosotros es importante que como padres enseñemos a nuestros hijos la importancia de la oración. Habrá muchas cosas que podríamos decir respecto a la oración. ¿Qué le podemos enseñar a nuestros hijos? Primero vamos a ver dos ideas en cuanto a orar por nuestros hijos. Y luego hablaremos un poco de orar con nuestros hijos. Lo primero que vamos a presentar como importante para la oración es que debemos orar por nuestros hijos para que ellos reconozcan su necesidad de ser salvos, para que ellos reconozcan su necesidad de arrepentirse de sus pecados cuando llegue el momento, pedir perdón a Dios y entregar sus vidas al Señor Jesús. Hay un versículo que yo creo mucha gente sabe de memoria. De hecho, nos dicen que este versículo es el que ha sido traducido a más idiomas y a más dialectos en todo el mundo. Y este versículo es Juan 3:16. Y este versículo dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo recuerdo a mi mamá. Yo no entregué mi vida a Cristo cuando era niño. Yo nací en una familia que teníamos una religión, pero realmente no estábamos cerca de Dios, estábamos perdidos, lejos de Él. Pero mi mamá, de hecho mi papá y luego mi mamá fueron los primeros que se entregaron a Cristo en mi familia. Y yo recuerdo a mi mamá que ella dejaba su Biblia así como olvidada en mi cuarto, la dejaba abierta y la dejaba en este versículo, así como, ay, se me olvidó mi Biblia. Y la idea, creo yo, y después platicando con ella, era que yo viera ese versículo. Y mi mamá, después y durante el tiempo que yo no era creyente, me decía que ella oraba por mí. Y creo, con firmeza, obviamente yo tomé la decisión, pero yo creo que las oraciones que mi mamá hizo por mí, y yo creo que también mi papá y mis hermanas, algunas de ellas que también creyeron antes que yo, y de mucha gente en la iglesia, tocaron mi corazón para que yo estuviera atento a la palabra de Dios, para que yo escuchara, no solamente con mis oídos, sino también con mi corazón, y me diera cuenta de la necesidad de entregarme al Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de la oración es esa, que nosotros le oremos, le pidamos, le roguemos a Dios que nuestros hijos puedan entender la necesidad que ellos tienen de ser salvos.
Yo he mencionado en varias ocasiones que mi esposa y yo orábamos por nuestros hijos aún antes que ellos nacieran. Cuando ellos estaban en el vientre de mi esposa, orábamos por ellos, y una de las cosas que le pedíamos a Dios era que ellos, llegado el momento, tuvieran entendimiento, que tuvieran conocimiento de pecado, que reconocieran que eran pecadores y se entregaran al Señor Jesús. Y gracias al Señor, que obviamente pues nosotros leíamos la Biblia, orábamos, íbamos al templo, hablábamos de Cristo a otras personas. A veces ellos nos acompañaban y creo que todo eso pues tuvo que ver, pero la oración fue el instrumento que yo creo que Dios usó con nuestro testimonio para hablar al corazón de nuestros hijos, para que ellos se entregaran al Señor Jesús. Entonces, si tú tienes hijos pequeños, aprovecha, ora por ellos, antes de que vengan todas esas influencias, como decíamos ayer, de que cuando tu hijo empieza a ir a la escuela, recibe otras influencias, cuando empieza a tener amigos que no son creyentes, recibe otras influencias, cuando tiene acceso a la televisión, ahora a internet, va a tener muchas influencias. Entonces tú ora, pídele a Dios que antes de que todo eso llegue a tu hijo, pueda tener un corazón sensible para que se entregue al Señor. Ahora quizá también sea tu caso como el de mis padres, que ellos creyeron cuando yo ya era más allá de un adolescente, andaba yo entre 18 y 19 años. Entonces ya es más difícil porque yo ya había recibido toda esa influencia, yo ya había tomado ciertas decisiones que me habían pues desviado en el camino. Yo decía que creía en Dios, pero realmente vivía alejado totalmente de Dios. Entonces ahí es más difícil porque uno a veces como joven piensa que todo lo sabe, que todo lo puede, y a veces piensa, mi papá, no, él ya está grande, o la mamá, no, pues eso es cosa de mujeres, eso no, y no ponemos a veces mucha atención. Entonces si tus hijos ya son adolescentes o son mayores, ora por ellos, pídele a Dios que toque y quebrante su corazón para que ellos puedan aceptar el amor de Dios a través de Cristo Jesús, para que ellos reconozcan su pecado y se entreguen al Señor Jesucristo. Ora por ellos, pídele a Dios y sobre todo, pues tú sé de buen testimonio. Tú muéstrale el camino a tu hijo, ya sea pequeño, ya sea joven o ya sea grande. Tú muéstrale el camino y sé de buen testimonio para tu hijo o para tu hija. Pero ora por él. No desmayes en la oración, no pienses que Dios no te escucha. De hecho, hay muchos versículos donde el Señor dice, por ejemplo en Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Después dijo también, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y yo estoy seguro que si tú le pides a Dios que Él quebrante el corazón de tus hijos y tienes un buen testimonio, Dios puede tocar y quebrantar el corazón de tu hijo. Ahora, otro aspecto que podemos ver que en cuanto a la importancia de la oración, decíamos, es ora por la salvación de tu hijo. Pero también ora para que una vez que tu hijo se entregue a Cristo, busque servirlo. Hay un versículo donde habla el Señor Jesucristo y le habla a sus discípulos y Él dice así, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 19, dice así, hablando con sus discípulos, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces la idea de continuar en oración por tu hijo es que tu hijo se entregue a Cristo, tu hija se entregue a Cristo, pero no se quede ahí. Es a veces algo un poco triste o frustrante, quizá podríamos decir, que hay personas que se entregan a Cristo y piensan que ya, que eso es todo. Que con que vayan a la iglesia, a veces cuando pueden, cuando tienen tiempo, cuando no hay algo más importante. Y piensan, pues ya estoy bien, pues ya soy salvo, ya entregué mi vida a Cristo, entonces pues ya estoy del otro lado, como se dice coloquialmente. Pero la idea es no nada más aceptar a Cristo como Salvador.
sino también aceptar a Cristo como Señor, y que uno lo deba seguir, y que uno deba ser obediente a sus mandamientos, obediente a hacer su voluntad. Entonces, juntando la importancia de que tú le enseñes la Biblia a tu hijo y que tú ores por él para que se entregue y después él decida seguirlo, se va uniendo para que la vida de tu hijo tenga un propósito. Y no el propósito que tú tienes para tu hijo o que él tiene para sí mismo, sino el propósito que Dios tiene para él. Entonces, una vez más, la importancia de orar por tu hijo es esa. Primero, ora por él para que él se entregue a Cristo. Segundo, ora por él para que una vez que él o ella, tu hijo o tu hija, se haya entregado a Cristo, decida servirlo ahí en la iglesia, decida involucrarse, decida compartir del Señor Jesucristo a otros jóvenes que sean de su edad y que igual pues están perdidos sin el Señor. Es muy triste a veces ver ahora, pues sobre todo en internet, jóvenes que suben cosas que pues a veces no son malas, pero tampoco son buenas. Y a veces sí también ver jóvenes que suben cosas que no son tan buenas, que son malas, que son desagradables, y de alguna manera como desperdiciando su vida, desperdiciando su tiempo. Y lo triste más a veces es que en algunas ocasiones quien sube estas cosas son los cristianos, los jóvenes. Y parece que ellos piensan, bueno, pues yo ya soy salvo, ya estoy bien, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y ciertamente puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero sería mejor que tú hicieras lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es importante que nosotros como padres se lo enseñemos a nuestros hijos. Algo importante también que podemos considerar respecto a la oración es, decíamos, ora por él, pero también ora con él, ora con ella, con tus hijos. Yo recuerdo cuando Ana era pequeña, algo que yo acostumbraba a hacer era ir a su cama y yo me acostaba ahí junto a ella y empezamos a platicar. Yo no le leía cuentos ni le contaba a veces historias. Empezamos a platicar de cómo había estado el día y todo eso. Y al final de un rato yo le decía, bueno, ya me voy a acostar, vamos a orar. Y entonces orábamos. Yo le preguntaba a Ana, ¿por qué quieres que oremos? Y ya ella me decía, y ya orábamos. Ella oraba también. Y era algo muy bonito porque ella estaba aprendiendo la importancia de la oración. Y ella se daba cuenta que orábamos a Dios y Dios contestaba. Y recuerdo que en una ocasión, estando viajando, estábamos estudiando en el seminario y a veces me invitaban a predicar en iglesias donde tenía que viajar 2 o hasta 3 horas para llegar a la iglesia y luego pues predicar, estar ahí, platicar un rato con los hermanos y después regresar a donde vivíamos. A veces llegábamos a la 1:30 o 2 de la mañana. Entonces en ocasiones pues ya Ana y Samuel, que era un bebé, llegaban dormidos. Entonces lo que hacíamos pues era bajarlos del carro, los poníamos en su cama y ya pues a dormir, a descansar. Pero recuerdo que en una ocasión estábamos así, llegamos, acostamos a los niños, mi esposa y yo nos vamos a descansar y estoy yo dormido y de repente siento que alguien me está viendo. Y abro los ojos y era Ana. Yo dije, ay, ¿qué pasó? Y Ana me dice, papá, no oramos. Le digo, ay, hija, pero pues son las 3 de la mañana. Dice, sí, pero no hemos orado. Y tú me dijiste que necesitamos orar antes de dormirnos, que es algo que tenemos que hacer. Y pues yo ahí entre dormido, entre despierto, ay, hija, pero es que pues son las 3 de la mañana. Sí, papá, pero tú me dices que necesitamos orar antes de dormirnos. ¿Y qué creen? Pues fui a su cama, ella se acostó, estuve un ratito con ella, oramos y ella ya pudo descansar. Ahora, esto es algo que ella recuerda, es algo que yo recuerdo y es algo que compartimos, porque ahí vemos la importancia de enseñarle a nuestros niños desde pequeños, la importancia de leer la Biblia, la importancia de orar. Y es algo muy bonito pensar que ella desde pequeña tenía ya ese hábito de orar y sabía que su papá iba a orar con ella. Entonces tú hazle saber
a tu hijo o a tu hija, si está pequeño, que tú vas a orar con él, que juntos tú y él o tú y ella van a pedirle a Dios, le van a agradecer a Dios, van a interceder a Dios, van a interceder por otras personas delante de Dios. Y pues a manera de conclusión, podríamos decir que, comentábamos, hay muchas cosas que podríamos decir y respecto a la oración, pero básicamente son esas dos cosas. Ora por tu hijo para que él sea salvo y para que él siga y sirva al Señor. Ora con tu hijo o tu hija para que él se dé cuenta que para ti como padre es importante que él o ella aprendan la importancia de la oración. Y pues ora todos los días por tus hijos, ora para que Dios les dé sabiduría, ora para que Dios les ayude a ser valientes y testificar de su fe en la escuela, con los maestros, porque a veces hay gente que no quiere creer y a veces se burla. Ora porque tus hijos escojan buenos amigos, que sean sabios en cuanto a escoger buenas amistades que los ayuden a ser mejores. Ayúdalos en oración para que cuando llegue el momento puedan escoger una buena pareja como novio o como novia, cuando lleguen ya al punto de casarse. Ora por ellos para que sean de bendición el uno para el otro. Ayúdalos en oración, sosténlos en oración, llévalos siempre delante de Dios para que Dios los bendiga y los cuide y los use. Es muy importante la oración. No la descuides, no descuidemos la oración en términos generales y especialmente oremos por nuestros hijos, para que en este mundo que, como dice la Biblia, que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, que nuestros hijos puedan resistir las tentaciones que se presentan, que nuestros hijos puedan tomar buenas decisiones y que nuestros hijos puedan ser de bendición a ellos mismos y a quienes los rodeamos. Muchas gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Oremos mutuamente para que Dios nos ayude a ser buenos padres y una vez más estemos en oración por nuestros hijos. Nos vemos en el próximo mensaje.